Adicionalmente, soy miembro del cuerpo técnico del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. En esta oportunidad tendré el gusto de acompañarlos como maestra de ceremonias. Quiero empezar dándoles la bienvenida al conversatorio Renta Básica Universal y Subsidio al Trabajo, alternativas frente al salario mínimo, organizado por el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana con el apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Saludamos a todas las personas que nos acompañan y a quienes nos ven en este momento a través del Facebook Live, en las cuentas del Observatorio Fiscal y de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Los invitamos a participar a través de redes sociales con la etiqueta #conversatorio Renta Básica. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la importante participación de dos invitados internacionales, quienes han investigado y trabajado durante muchos años todo lo concerniente a renta básica universal y subsidios al trabajo desde dos posiciones muy interesantes, las cuales conoceremos en detalle más adelante. Le damos la bienvenida a Daniel Raventós, economista español, doctor en Ciencias Económicas, profesor titular de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona y miembro del grupo de investigación GREC, Grupo de Investigación de Ética y Epistemología de las Ciencias Sociales, quien ha trabajado por más de 30 años en el análisis de este tipo de herramientas de política pública. Asimismo, contamos con la participación de Michael Tarn. Michael es investigador principal del Instituto Cato en Washington, organización para la investigación de políticas públicas dedicadas a los principios de libertad individual, gobierno ilimitado, mercados libres y paz. Líder en investigaciones sobre políticas domésticas con enfoque en pobreza, políticas de bienestar social y reformas a la atención médica y a la seguridad social. Michael, Daniel, bienvenidos. En este conversatorio, el moderador será Luis Carlos Reyes. Luis Carlos es profesor de la Pontificia Universidad Javeriana en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, quien actualmente se desempeña como director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Es economista e historiador de la Universidad Internacional de la Florida y magíster y doctor en Economía de la Universidad Estatal de Michigan. Luis Carlos, bienvenido. Sin más preámbulos, daremos inicio a este primer espacio para conocer otras alternativas frente al salario mínimo. Muchas gracias. Luis Carlos, adelante. Gracias, Adriana. Gracias a todos por venir. Pues es un placer tenerlos acá. Nos complace que estén interesados en este tema que les hemos propuesto para cambiar la discusión nacional acerca de algo que discutimos todos los años, que es el salario mínimo. Todos los años nos enfrentamos a una discusión en la cual, por un lado, están los trabajadores, están los partidos de izquierda, preocupados con lo que justamente más les preocupa, que es la justicia social, la equidad de la distribución del ingreso. Y ante eso, pues siempre buscan un salario mínimo que sea justo. Y la discusión es cuántos puntos porcentuales le vamos a aumentar a eso. Generalmente, por el otro lado, tenemos a partidos de centro derecha y de derecha que nos dicen, miren, esto es claro que el salario mínimo aborda una preocupación importante, pero en realidad hay otras cosas de las que debemos preocuparnos. O sea, los mercados nos mandan ciertas señales acerca de la productividad de los trabajadores, de cuánto se debe pagar, y cuando ponemos un salario mínimo muy alto, el ministro de Hacienda, como ustedes lo saben, hace poco se metió en graves problemas por decir que el salario mínimo era muy alto. ¿Qué quiere decir uno cuando dice que el salario mínimo es muy alto? ¿Sí? Obviamente la reacción fue, o sea, con ese dinero es muy difícil vivir de la manera que uno considera que lo hace uno un miembro completamente participante en la sociedad. Entonces, ¿cómo es que el ministro está diciendo que el salario mínimo es muy alto? Es una mala manera de decir las cosas, pero siendo pues, el ministro economista, sabiendo a lo que se refiere,
nos estaba hablando de que hay empresas que simplemente a ciertos salarios, pues el salario mínimo, como bien los dicen, como dice, los dirá alguno de nuestros panelistas, el salario mínimo en realidad es cero, porque si el salario mínimo es muy alto en el sentido de las empresas no van a contratar. ¿Qué sucede en Colombia y en muchos países latinoamericanos? Nos enfrentamos a los salarios mínimos que a ver, parecen justos en cuanto a que no es que sean excesivamente altos ni mucho menos, de hecho uno podría decir que una persona merece más, y también encontramos que la mayor parte de los trabajadores ganan menos del mínimo, lo cual es un poco macondear. ¿Qué es menos que el mínimo? Eso no tiene mucho sentido. La mayor parte de los economistas les dirán que en gran parte de la informalidad de la fuerza laboral del país la causa de la existencia de un salario mínimo que está por encima del salario de la media. Ahí es donde vamos, ¿sí? Nosotros en el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana obviamente nos preocupa esta problemática y nosotros lo que buscamos es ofrecer conversaciones de política pública nuevas. Nosotros no queremos tomar ningún punto de vista partidista, en tanto que somos una organización que busca dar datos académicos rigurosos, pero claro que distintos lados del espectro político van a tomar nuestros datos y los van a utilizar de una u otra manera. A nosotros siempre nos parece muy interesante cuando hay soluciones de política pública que comparten personas tanto de izquierda como de derecha. Y la renta básica universal y los subsidios al trabajo y otras políticas de las cuales nos van a hablar nuestros invitados es uno de estos casos. Es uno de los casos raros en los cuales hay gente tanto de izquierda como de derecha diciendo, ¿sabe qué? Nuestras distintas preocupaciones, por un lado, la preocupación por la justicia social, la justicia en la distribución y la equidad del ingreso, y por otro lado la eficiencia del mercado, que las empresas puedan contratar, que no haya un alto nivel de informalidad, que haya la mayor cantidad posible de empleo. Hay una herramienta que soluciona estas dos cosas. Entonces nos parece muy interesante traerles a ustedes esta discusión. Todos sabemos que dentro de poco la discusión del salario mínimo va a empezar otra vez. Entonces queremos que el público sepa que hay alternativas y que esas alternativas pues, son algo en lo que quizá podemos empezar a pensar en un nuevo consenso nacional. Las políticas que nos van a plantear Daniel y Michael son claras, o sea, implementarlas en Colombia requeriría un gran consenso nacional, requeriría una labor política impresionante, pero nosotros pensamos que es posible pensar a futuro que ese tipo de cosas se puedan implementar. Entonces, ya nos contarán en detalle qué es esto, pero en qué consiste la idea de la renta básica. En vez de, o también es algo que podemos discutir, no necesariamente es un reemplazo del salario mínimo, pero uno podría pensar que la renta básica, siendo un nivel de garantizarle a todos los ciudadanos un cierto nivel de ingresos a partir de transferencias gubernamentales, podría cumplir muchas de las metas que se busca cumplir con el salario mínimo. En últimas, lo que nos interesa, yo creo, como sociedad, es el fin que busca el salario mínimo, que es el de darle un nivel de vida decente a todos los trabajadores del país, y nos interesa la equidad. El salario mínimo es más un medio que un fin hacia el cual tenemos que trabajar. Lo que nos interesa es la equidad de la distribución de ingresos. Y lo que queremos mostrarles es que la renta básica es una alternativa que puede darnos esto que buscamos. Y además, desde el punto de vista de a quien le interesa la libertad personal, el buen funcionamiento del mercado, también puede ser una mejora con respecto a muchas políticas que tenemos en este momento. Entonces, sin más preámbulos, pues voy a pedirles primero a Michael, que nos acompaña desde los Estados Unidos, a Daniel, que nos acompaña desde Cataluña, para poder que nos cuenten de qué se trata eso. Entonces, invito a Michael a pasar, nos va a hablar unos minutos y después viene adelante. Gracias. Buenas noches, muchas gracias, and I've now exhausted my entire collection of Spanish, so I ask you to forgive me.
debemos movernos hacia una renta básica universal, pero quiero hablar de información, porque el término fue muchas cosas, puede abrir muchas preguntas. Resaltar que esta es una de las pocas ocasiones donde, o por lo menos un acuerdo generalizado, que apoyo para la renta básica universal por parte de la izquierda, pero de hecho hay una historia de un apoyo por parte de la derecha también. Académicos como Milton Friedman, Charles Murray, de la derecha, todos han apoyado la idea de una renta básica universal en cierto momento u otro. Pero, ¿de qué es lo que estamos hablando cuando decimos renta básica universal? De hecho, hay 3 diferentes categorías que caen bajo esta idea. Y en diferentes momentos esta noche quizá vamos a estar hablando sobre diferentes aspectos de diferentes tipos. Pero el primero y el más obvio es la renta básica universal. Es un dinero básico universal, es una cantidad incondicional de dinero. Eso es básicamente todo el mundo recibiría la misma cantidad sin estar sujeta a ninguna condición, ni a empleo, ni a tener hijos, ni a nivel de ingreso. Simplemente por ser un ciudadano puede recibir una cantidad de dinero, una transferencia de dinero. Quizá es el sentido más amplio en la forma de renta básica universal. El segundo tipo, sin embargo, es lo que llaman impuesto negativo sobre la renta. Aquí es donde la gente recibe ese dinero, ese subsidio, pero a medida que va subiendo el sueldo, una porción de eso se va de vuelta a los impuestos. Entonces, básicamente, los individuos que ganan menos dinero reciben todo el dinero, y a medida que uno entonces va bajando, entonces ya no se está dando un dinero, un monto universal a todo el mundo. Los Bill Gates del mundo no van a recibir un cheque por $88 al mes o lo que sea que se acuerde por parte del gobierno, sino va a retribuirse más bien en sentido de impuestos. La gente por debajo de cierto dinero, de nivel de ingresos, va a recibir todo el valor de este dinero. El tercer tipo es un subsidio salarial, y esto sería algo que no es totalmente universal porque está atado al empleo. Es básicamente está condicionado a que la gente trabaje para recibir un poco más de dinero. Como se dijeron, hay un salario mínimo que los trabajadores o los empleadores van a ser responsables de pagar cierta parte. Lo que pasa es que si uno gana un salario mínimo del empleo y luego el gobierno entra y aumenta ese salario a lo que sea que se establezca como un salario mínimo para llenar ese vacío entre lo que el empleador paga y lo que se estableció para el nivel de suplemento al salario. Podríamos hablar entonces de cualquiera de esos tipos o 3 categorías. Cuando nos hablamos de una renta básica, todas caen bajo esta categoría de cierta manera. Hay un número de preguntas claves que espero podamos responder esta noche en términos del diseño. Una es la idea de que si la renta básica universal es un reemplazo para los programas de bienestar social existentes o es un suplemento a los programas existentes. Si por ejemplo los subsidios y las transferencias condicionadas desaparecen cuando se tiene una renta básica universal, o se mantienen y se agrega además la renta básica universal como un subsidio adicional para los pobres. Obviamente, si es un subsidio adicional para la gente de bajos ingresos, les va a dar beneficios adicionales, les va a dar un nivel de ingreso incluso más alto, pero también va a costar más porque se va a estar agregando este costo adicional por encima del presupuesto existente. Entonces hay que balancearlos. Bueno, entonces, ¿cuáles deberían ser los beneficios? Estamos hablando de sacar a la gente de pobreza, estamos hablando de darle a lo que nosotros llamamos en los Estados Unidos un salario para vivir, que tengan lo suficiente para poder vivir, o queremos ir más arriba. ¿Qué nivel de ingreso queremos suministrarle a la gente como ingreso básico? Obviamente el costo importa, entre más alto es, más va a costar, pero también hay que considerar que si es demasiado pequeño no vamos a sacar a la gente de la pobreza. Si es demasiado alto, la gente va a recibir ese dinero y no trabajar, que no queremos motivar eso tampoco. Entonces queremos balancear esas 2 prioridades de una manera u otra. La última pregunta es ¿quién debe recibirlo? Los ciudadanos, por supuesto, y los no ciudadanos que residen en su país. ¿Debería ir a los hogares o debería ir a los individuos? ¿Deberían los niños recibir el mismo nivel de beneficios que los adultos? ¿Cómo o qué se hace si
tienen parejas que no están casadas pero cohabitan. Si están en una misma casa, ambos reciben el beneficio. ¿Cómo se divide? Todas estas características se deben tomar en cuenta cuando se diseña el beneficio. Ha habido un número de experimentos, tanto políticamente y en términos también de implementar algún tipo de renta básica universal en Suiza a través de un referendo que se quemó, y porque fue muy mal diseñado y requería básicamente como un aumento del 80% en los impuestos en Suiza para implementarlo, entonces no lo iban a hacer. Hubo también un programa que acabó de terminar en Finlandia con el cambio del gobierno. Se supone que iba a ser un programa muy amplio y terminó simplemente, básicamente el gobierno lo recortó de maneras que entonces lo hizo menos útil como un modelo. Aún estamos analizando los datos, parecen ser mezclados, pero el hecho de que se hizo tantos recortes porque se supone que iba a reemplazar todos los programas de bienestar social y terminó siendo solamente para los empleados que estaban bajo seguro de desempleo, terminó con un número muy pequeño de participantes y además era por un periodo corto de tiempo, etc. Hay programas actualmente en Holanda, en Canadá, también como parte del programa del gobierno de Italia también. Bueno, ahora como candidatos dijeron que no lo iban a hacer, después prometieron que sí lo iban a hacer. Y bueno, es algo que esperamos de los políticos, no dicen una cosa y hacen otra a veces, ¿no? Entonces, ¿por qué deberíamos implementar la renta básica universal de una manera muy rápida? Daniel va a decir un poco más acerca de los pros, pero lo primero y lo más obvio es que es simple y transparente. Simplemente se le envía a la persona un cheque, el cheque es igual. Lo que el gobierno va a tener que hacer es enviarlo o arreglar para que la gente reciba ese dinero. Se sabe cuánto recibe cada persona. Bajo el sistema actual de subsidios y transferencias condicionadas, terminamos con una situación donde tenemos muchos programas que se entrecruzan, se traslapan y con diferentes niveles de elegibilidad, diferentes reglas que aplican. Podemos tener personas que están en la misma situación, pero terminan recibiendo diferentes niveles de beneficios por su habilidad de maniobrar a través de la burocracia. Tenemos también reglas que se contradicen entre sí y la supervisión por parte del gobierno es muy difícil para poder mirar qué programas funcionan, cuáles no, porque no se puede de manera fácil decir la gente que está recibiendo estos subsidios si funcionó para ellos o no funcionó. A veces es muy difícil poder establecer. También se fomenta el fraude, el abuso a veces. Entonces, esto es una mirada a Europa. Y aquí podemos ver el enorme número de programas que hay acá: subsidios, asistencia social, vivienda social, transferencias de efectivo o también subsidio a los servicios públicos, a la gasolina, etcétera. Todo eso terminan en un montón de programas complejos que son muy difíciles de rastrear y de manejar y de lidiar. Podemos ver que la adopción de estos programas de transferencias condicionadas en Latinoamérica, hubo una adopción y hoy en día gran parte de Latinoamérica tiene este tipo de transferencias condicionadas de una manera u otra y se han ido agregando, están yendo hacia esa dirección que yo sugeriría que probablemente es el camino equivocado. Creo que lo segundo es que la renta básica universal trata a los pobres como personas adultas y no como niños de 10 años que se les da el dinero para la merienda, ¿no? Entonces, básicamente la gente es pobre porque no tienen dinero, ¿no? Pero aún así muchos de nuestros programas están diseñados para no darles dinero a los pobres, sino de cierta manera manejarles sus vidas. Entonces, en vez de simplemente darles dinero para que manejen su presupuesto y determinen qué van a hacer con ese dinero, nosotros les decimos cuánto les vamos a dar para vivienda, vamos a darles para asistencia de transporte, esto para servicios públicos, vamos a usar el servicio público. Entonces simplemente no les permitimos que vivan su vida como todos los demás, sino estamos siendo como los padres y guiándoles su vida y determinando, diciéndoles usted tiene que hacer esto, ¿no? Entonces la renta básica universal básicamente asume que la gente no es diferente que todos los demás, se les da dinero y tienen que arreglárselas como todos los demás las hacen, entonces los vamos a tratar como adultos. Otro aspecto muy importante de la renta básica universal es que cambia los incentivos que tienen las transferencias condicionadas.
Un problema con las transferencias condicionadas es que si se gana dinero, además de estas transferencias, se empiezan a perder los beneficios. De hecho, hay mucha preocupación. Yo sé que ustedes están en una reforma tributaria. Hay, de hecho, mucha preocupación sobre las tasas de impuesto marginal, ¿no? Entonces, estas tasas, de hecho, van a afectar a los pobres que reciben un trabajo, porque tan pronto consigan un trabajo, van a empezar a recibir dinero en el sector formal, van a empezar a perder sus beneficios, tienen que empezar a pagar impuestos y entonces incurren en gastos de ir a trabajar, y todo esto en muchos casos de hecho pueden terminar estando en una situación peor si aceptan un trabajo que si simplemente siguen recibiendo la asistencia social. Entonces va a tener exactamente el efecto contrario que queremos. De nuevo, esto es para Europa y podemos ver las tasas de impuesto marginal, cuáles en algunos países como Australia y Dinamarca era más o menos casi que el 100%. Esto es para alguien que esencialmente pasa de no tener trabajo para nada a empezar a recibir beneficios de asistencia social, y pasa a recibir más o menos el 50% del salario promedio en el país. Básicamente entonces van a recibir o van a quedar con nada por haber aceptado ese trabajo. Entonces, porque ya todo lo que se pierda de ahí, entonces con una renta básica universal no va a pasar esto. De hecho va a motivar que la gente se mueva hacia la fuerza laboral, y finalmente se puede reducir la pobreza a través de una renta básica universal. Dependiendo del nivel en que se establezcan los beneficios, significativamente se puede reducir la tasa de pobreza en el país, ¿no? Daniel de hecho va a decir que de hecho se puede eliminar la pobreza por completo en el país, que sería algo maravilloso, ¿no? Porque si es muy bajo no va a beneficiar a tantos. Déjenme sugerir un par de advertencias o cosas que hay que considerar si se piensa en implementar. Lo primero es que si se tiene esta renta básica universal, podría ser demasiado costosa, impagable. Hay que mirar al hecho de que si simplemente se fuera a tomar un ingreso básico de $88 al mes para Colombia y se le fuera a dar a todos los colombianos, cada uno, el costo de eso sería más o menos 71% del presupuesto gubernamental actual. Ahora, si se hiciera eso y se eliminaran los subsidios condicionados y transferencias condicionadas que tiene en el momento, podría bajarse hasta un 50% del presupuesto nacional, pero aún así es un gran aumento, ¿no? Entonces, del gasto en bienestar social. Entonces, el gobierno va a decir, ¿cómo se va a hacer? Algunos sitios, como no lo pueden hacer, entonces hagamos ese impuesto negativo sobre la renta. Entonces, aquí esencialmente sería, o aplicaría únicamente para individuos de bajo ingreso, y la gente que gana por encima de allí, básicamente, sería a través de una devolución de impuestos. El problema aquí es que se crea de nuevo un desincentivo para el trabajo, porque tan pronto uno empieza a recibir dinero, tiene esta renta básica universal, pero entonces tan pronto uno empieza a dar, uno tiene que empezar a devolver parte de ese subsidio a través de impuestos. Entonces es un desincentivo para que la gente pase a la fuerza laboral, que no es la dirección hacia la que queremos ir. Entonces la respuesta sería pasar a un subsidio salarial, que es esta idea como de llenar este vacío, esta brecha entre lo que la gente en verdad llega y lo que uno cree que el salario mínimo decente debería ser. Por supuesto, el problema con esto es que no es universal. ¿Qué se hace con la gente que no puede encontrar un empleo? ¿Qué se hace con los discapacitados? ¿Cómo se manejan las personas que viven con niños pequeños, grandes? ¿Cómo se maneja la gente que no es parte de la fuerza laboral? Entonces se establece un sistema paralelo de bienestar social para la gente. Entonces unos que reciben subsidio salarial, otros un programa de bienestar. Entonces, ¿qué pasaría esto y cómo manejamos la gente que va y cambia de un grupo a otro? Entonces, a la final vamos a tener que encontrar respuestas a todas esas preguntas, y tienen que encontrar la manera de hacer que el programa funcione, que sea costeable, que no crea desincentivos para el trabajo y que no cree una nueva burocracia ni un conjunto nuevo de problemas que el gobierno tenga que supervisar. Entonces no sea simplemente cambiar los problemas que hay con el sistema actual y pasarlos a otro sistema. Yo sugeriría que hay una manera de hacerlo. De hecho, Daniel les va a decir también, tiene unas ideas excelentes de cómo hacerlo, probablemente uno de los mejores libros que yo he leído sobre cómo se puede hacer que esto trabaje, pero todas son preguntas que van a tener que tener en cuenta a medida que van pensando en esto. Con esto les devuelvo la palabra y les agradezco por la oportunidad de haber estado acá y hablar con ustedes.
Hello, good evening. Thank you very much again to the poder participar en un debate, yo creo, interesante, útil, sobre la renta básica. Además, tal como hemos quedado con Michael, él ha hablado primero porque creo que ha ido muy bien la exposición sobre los aspectos generales de la renta básica, y así pues también ha explicado algunas cosas que son polémicas conmigo, como ayer también pudimos ver en el Congreso de la República, ¿sí? Y bueno, pues ya vimos que estábamos en algunas cosas, por supuesto, muy de acuerdo, y en otras quizá no tanto o muy en desacuerdo. Vamos a ver. Para seguir incluso un poco el comienzo que ha expuesto Michael, sí, por supuesto que la renta básica tiene grandes aspectos, digamos, sí, o similitudes con el impuesto negativo sobre la renta y sobre también el tercer aspecto, porque él mismo ya ha dicho que no era universal. El impuesto negativo sobre la renta, por supuesto que tiene muchas conexiones con la renta básica, pero tiene también algunas diferencias importantes. En todo caso, luego podemos entrar cuáles de ellas, pero aparte de las similitudes, hay diferencias. Un aspecto importante también, que en parte, por eso Luis Carlos nos invitó a los dos, sabiendo de qué pie calzábamos, no sé si esto se entiende bien, pero de dónde veníamos los dos para establecer pues, esta forma distinta de enfocar la renta básica, que es una forma de preguntar, ¿tiene ideología la renta básica? ¿Es de derechas, de izquierdas? O bien resulta que no es ni de derechas ni de izquierdas, sino que, como hay gente de derechas que lo propone y gente de izquierdas que también lo propone, por lo tanto, pues, la pregunta sigue en el aire. ¿Tiene ideología? Yo creo que hay una forma muy clara de explicar, o de ver, o de observar, o de constatar la diferencia entre los proponentes de la renta básica de izquierdas y de derechas. Evidentemente hay muchos matices, pero en líneas generales, al menos, las grandes diferencias, o cómo se puede observar, cómo se puede constatar las propuestas de izquierdas o de derechas, es básicamente una y otro complemento. La una es cómo se financia la renta básica. Y el cómo se financia significa quién gana y quién pierde. Luego les explicaré algo de financiación. Y junto con esto, ¿qué otras medidas de política económica se proponen? La renta básica es una medida de política económica, pero no es una política económica por sí misma. Tiene que ir complementada, evidentemente, con otras. Y esto es lo que diferencia claramente las izquierdas de las derechas. Por ejemplo, la izquierda no quiere acabar, la izquierda que apoya una renta básica no quiere acabar con los aspectos, digamos, en especie del estado de bienestar, es decir, educación y sanidad pública. Sí, por supuesto, con los subsidios condicionados, por las razones muy bien dichas que ha dicho Michael y algunas que quizá voy a añadir yo. Y la derecha, en cambio, quiere desmantelar el estado de bienestar a cambio de la renta básica. Por ejemplo, uno de los economistas que ha citado Michael, que es Charles Murray, el libro en el que defiende la renta básica tiene un subtítulo que me parece que no ofrece ningún tipo de dudas. Renta básica, y el subtítulo es un plan para reemplazar el estado de bienestar. ¿Por qué ha explotado el conocimiento de la renta básica? Esto yo creo que es importante. Decíamos ayer, por ejemplo, también en el Congreso, que uno de los grandes defensores internacionales de la renta básica, Philippe Van Parijs, decía que en el 2017 y en el 2018, aunque no ha acabado, pero ya es suficiente, nunca se había hablado tanto de la renta básica en toda la historia de la humanidad previa. Es decir, mucho, ¿no? Porque hace años que estamos hablando de la renta básica, pero esto significa que evidentemente mucha gente está hablando y muchos sectores sociales, políticos, sindicales, activistas, académicos, por supuesto, están hablando de la renta básica.
Gran parte de mi intervención, y así me permite hablar de otras cosas, intentaré explicar las razones de por qué ha explotado el conocimiento de la renta básica. Hay varios motivos, pero he puesto 5. Algunos me entretendré un poco más y otros menos. Los 5 motivos. Primero, es bastante secundario, pero porque alguna estrella mediática ha dicho que está de acuerdo con la renta básica. Y claro, cuando una estrella mediática dice que está de acuerdo con una cosa, pues bueno, aparece, ¿no? Es algo elemental, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No es lo mismo que, en fin, que lo diga una estrella de rock, que lo diga Michael o que lo diga yo. Nos conocen algunos, ¿no? Pero evidentemente a la estrella de rock la conoce todo el mundo. Esta es una razón secundaria, pero es una razón. Otra segunda razón es porque, y esta es muy importante, porque las condiciones de vida y trabajo de la inmensa mayoría de la población no rica han empeorado de forma notoria desde el inicio de la crisis. Esta es una constatación que no vale la pena que insista, porque aquí sí que las estadísticas son abrumadoras para aquellos que las quieran consultar. Una tercera razón, que tampoco voy a extenderme porque es muy conocida, es que por los informes repetidos de la robótica, por los informes muy repetidos quiero decir que aunque sean diferentes pero coinciden con matices en la apreciación, de que la robotización implicará un impacto negativo en muchos puestos de trabajo. Claro, la industria de la robotización y la mecanización crearán los puestos de trabajo, pero en general hay un cierto acuerdo, claro que hay gente también que discrepa, que esto significará menos puestos de trabajo los creados que los que se van a destruir, y no necesariamente de poca cualificación, y esto es lo nuevo. Pero lo que sí que me parece que merece un poco más de atención es la cuarta razón, que en parte se ha referido a Michael, que es el fracaso de los subsidios condicionados. Los subsidios condicionados han fracasado, al menos respecto a lo que pretendían. Tengo un amigo argentino, partidario de la renta básica, que acostumbra a decir la pobreza de los subsidios contra la pobreza, por lo pobres que son respecto a, aparte de los defectos que tienen, como la trampa a la pobreza, unos costes administrativos inmensos, la estigmatización que supone para mucha gente recibir estos subsidios. Pero a mí me gustaría un punto importante que normalmente siempre lo dejo para el final, según qué exposición, pero quizá por dejarlo al final pasa muy desapercibido. Y es una idea que a mí me parece muy importante, y es la filosofía, por decirlo rápido, que hay detrás de ambas cosas, de los subsidios condicionados y de la renta básica incondicionada. Evidentemente, también hay matices según el autor o la autora, por supuesto, pero la idea fundamental de los subsidios condicionados es: tú eres un fracasado, y cuando eres un fracasado, este fracasado, evidentemente, entre comillas, claro, no cuando decimos fracasado lo decimos en el sentido de una persona que ha perdido el puesto de trabajo, que está bajo el umbral de la pobreza por las razones que sean. Tú eres un fracasado. Entonces es cuando el Estado tiene que intervenir. De forma, se le diga paternalista o se le diga como sea. Pero es cuando tiene que intervenir para intentar que salgas de esta situación. Que lo consiga o no es otra cosa. Yo creo que no lo consigue, pero esa es la filosofía. Con una renta básica incondicional, la filosofía política, que en gran parte, no todo el mundo, claro, pero a mí y otra gente de izquierdas hay, es la siguiente. La persona, simplemente por ser un ciudadano o ciudadana, debe tener la existencia material garantizada para ser libre. Una persona que no tenga la existencia material garantizada no es libre ni puede serlo. Aquel que depende de otro para vivir socialmente, no puede ser libre. Esto es una vieja idea republicana que no es nueva, ni se la han inventado las izquierdas de hace 10, 20 o 50 años. Es una vieja idea republicana de 2300 años. Aristóteles, por ejemplo, decía sin el menor tipo de duda que para entender cualquier tipo de sociedad, cualquier tipo, ¿no? La distinción fundamental es entre ricos y pobres, pero no ricos y pobres como lo entendemos actualmente estadísticamente, sino ricos y pobres republicanamente, quiere decir pobres,
Gente que no tiene la asistencia material garantizada y depende de otro para vivir. Ricos, no aquellos que están nadando en la abundancia necesariamente, no. Ricos, aquellos que tienen la asistencia material garantizada, que normalmente se lo proporciona la propiedad. Propiedad que en la antigüedad era normalmente la propiedad de la tierra. Pero esta es la gran diferencia. Para muchos proponentes de la renta básica, lo fundamental es garantizar la asistencia material de la población. A partir de aquí podemos hablar de cosas. Y la quinta razón de esta explosión de la renta básica, y última, es porque cada vez están surgiendo más estudios de cómo se puede financiar una renta básica. Por los años que muchos llevamos defendiendo la renta básica, pues nos escuchábamos cosas así. En filosofía lo explicáis muy bien, sí, es justo, ya entendemos que es una propuesta justa. Ah, pero ¿de dónde va a salir el dinero? ¿Cómo se financia? Y como están saliendo cada vez más, repito, en distintas zonas geográficas propuestas de financiación de la renta básica, empieza al menos determinado escepticismo en cuanto a la financiación a bajar. Les voy a explicar muy rápidamente, para no abusar del tiempo, como podríamos tal, pero un proyecto de financiación que hemos hecho junto con dos compañeros, allá en el Reino de España, sobre cómo se podría financiar una renta básica para toda la población, absolutamente para toda la población, de 700 euros mensuales, que es más o menos el umbral de la pobreza, o bien 800 dólares al mes, para toda la población. Y aquí sí que me gustaría que quedase claro una distinción técnica, pero muy sencilla, entre lo que es costos brutos y costos menos. O sea, cuando ustedes dicen, por ejemplo, o como decía Michael, 88 euros o dólares por habitante, son tantos miles de millones y esto significa un porcentaje del Producto Interior Bruto tanto. Correcto. Pero este es el coste bruto. El coste neto significa, pues, cómo lo que se ahorraría el Estado mediante, con la propuesta de la renta básica y, evidentemente, también luego la reforma fiscal que se promueve. Nosotros disponíamos de casi 2 millones de IRPF, impuestos sobre la renta, del Reino de España, proporcionados oficialmente por el Instituto de Estudios Fiscales, y nos preguntábamos esto. ¿Se puede hacer una reforma de este IRPF de forma que se pueda dar una renta básica a toda la población igual al menos al umbral de la pobreza? Y los resultados eran que sí, mediante una reforma, ¿no? Que en el que el 20% más rico trasladaba renta, parte de su renta, ¿no? Los ricos seguían siendo ricos, ¿no? Parte de su renta al 80% restante de la población. Y entonces, suben los impuestos, sí, pero no para todos. Y aquí sí que me gustaría, si podemos poner solo dos gráficos que he puesto. Dos gráficos para entender, para que se entienda esto, exactamente. Esto significa, estaba financiada la renta básica con un tipo único del 49%. Es decir, todo el mundo tiene que pagar un 49%. Sí, pero un 49% con una renta básica que está exenta de este 49%, del IRPF. Es decir, ¿qué ocurre con esto? Esto está descontada por deciles. La decila 10% más pobre que declara el IRPF, 20% más pobre, bueno, hasta llegar al 10% más rico, aunque nosotros el 10% más rico lo desagregábamos entre el 5 y el 2%. La cuota ex ante es lo que actualmente pagan, que es la diferencia entre el tipo nominal y el tipo real, ¿verdad?, de la renta básica. De la renta básica del tipo impositivo normal. El tipo real que están pagando o que estamos pagando actualmente con la cuota ex ante es este. El 10% más pobre del IRPF paga solo 0,15% y el 2% más rico paga un 28,03%. Bien. La cuota ex post es simplemente cómo quedaría esto con una renta básica que nosotros, de la forma que lo proponemos. Pues
Aunque el 49% es nominal para todos, el real es lo que pone allá. El 10% más pobre es un menos 209%. ¿Qué quiere decir menos? Ya saben, positivamente, eso es una transferencia. Y, evidentemente, el 2% más rico, el 49% se le acerca mucho al 42% real. ¿Por qué? Porque la renta básica es una parte muy pequeña, que aunque esté exenta de IRPF, es una parte muy pequeña de su renta. Bien, voy un poco deprisa porque no quiero ahora de momento utilizar mucho tiempo, más o menos igual que Michael, para luego poder debatir. Una cosa muy importante con la renta básica, que es por lo que yo creo que tiene actualmente también tantos defensores provenientes de ámbitos muy distintos. Y es que no solamente de la renta básica hay razones técnicas, sino que hay razones de filosofía política detrás, ¿no? Que evidentemente también son diferentes según los defensores de la renta básica, ¿no? Pero para resumir muy estrictamente la posición que les decía antes, o mi posición, es la siguiente, aunque sea recoger parte de lo que decía antes. Garanticemos la existencia material de la población mediante una renta básica igual al menos al umbral de la pobreza. Y dejemos que la gente pueda decidir qué hacer con sus vidas con mucha más libertad que ahora. Finalmente, casi todos ustedes, si no todos, conocen a Arthur Clarke, el que escribió el guión de aquella película tan fantástica que era 2001, La Odisea del Espacio. Arthur Clarke, entre otras cosas, aparte de un genial escritor de ciencia ficción, también era un hombre que decía frases francamente interesantes, o como mínimo que ayudaban a pensar. Y muchas veces utilizo esta frase que él utilizaba con la renta básica porque creo que está sucediendo parte de lo que él decía. Él decía que toda idea, o toda nueva idea, o toda idea revolucionaria, o toda idea muy novedosa pasa por tres fases. La primera fase es: vaya locura, qué tontería estás diciendo. La segunda fase es: bueno, no está mal, pero hay ideas más interesantes o más urgentes. Y la tercera fase es: yo ya hace años que venía diciendo esto, ¿no? Entonces, con la renta básica empezamos a ver que hay gente que ya está en la tercera fase. Esperemos que mucha gente lo esté dentro del grupo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias Michael. Entonces, para empezar la conversación, quiero primero aquí con Michael a mi derecha, Daniel a mi izquierda, preguntarles en dos frases, ¿cuál sería el mejor argumento corto, sucinto, que le darían, por un lado, a las personas que defienden el mercado y la libertad individual a favor de la renta básica, y por otro lado, así sucinto, el mejor argumento a favor de la renta básica para aquellos cuya principal preocupación es la equidad social? I think for people, la gente de derecha, digamos, nuestro objetivo de la final es permitir que la gente pueda ser autosuficiente, que sean los dueños de su propio destino. Nosotros pensamos que, bueno, estos estados de bienestar social donde la gente exista únicamente a piedad del Estado que los cuide, no es nuestra meta final. Nuestra meta final es que todo el mundo pueda ganarse lo suficiente para poder vivir por su propia cuenta sin asistencia estatal, para estar en total control de su vida. Y para hacer eso necesitamos hacer que el trabajo valga la pena, necesitamos que sea posible para ellos entrar a la fuerza laboral y obtener un trabajo que los apoye a ellos y a sus familias. Les mantener la renta básica universal bien diseñada crea los incentivos para que las personas puedan salir de estas transferencias condicionadas y de un estado asistencialista para que empiecen a sostenerse por su propia cuenta. Creo que es el argumento más grande que podemos hacer para la gente que podría estar preocupada sobre la redistribución.
Well, in part, I have said Es que daría las condiciones económicas del año 2018, ¿no? Daría a la existencia material garantizada a toda la población. Y esto es la condición de la libertad. Es decir, no es un problema solamente de desigualdades, es un problema de libertad. Listo. Bueno, pasemos a lo siguiente, que es lo primero. Yo debo confesar, Daniel, que la primera vez que escuché la renta básica fue de un amigo mío, más joven que yo, hipster, y yo le dije, qué cosa tan ridícula. Y en este momento estoy en la etapa en la que estoy diciendo, pero yo llevo años hablando de eso. No lo sabía. Sí, sin embargo, lo primero que uno piensa al ver este tipo de programas es que, bueno, hay una razón, es muy clara, por la cual existen los subsidios condicionados, las transferencias condicionadas, la vigilancia del Estado con respecto a todas las cosas que se les transfieren a los pobres, sea en términos de alimentos o de educación o de un nivel de consumo básico, porque se piensa que los pobres de alguna manera no saben cómo manejar su dinero y pues seguramente en sus países ustedes se encuentran con esto, y en Colombia yo creo que es una situación muy real. Una gran parte de la población, no me voy a atrever a decir un porcentaje, pero una gran parte de la población cree que en últimas los pobres no saben manejar el dinero y es preferible que lo maneje el Estado porque les da miedo y quizás les da hasta lo mejor rabia, decir es que mis impuestos están financiando a una persona que pues quizá va a malgastar el dinero. Entonces la pregunta es, ¿qué tan cierto es esto? Sobre todo con base en la evidencia que conocemos ya empírica, pues observaciones en el campo acerca de la renta básica y experimentos similares. Michael, si puedes... estudios como los pobres gastan su dinero en comparación a los no pobres, y de hecho la hallazgo se pone el dinero en diferentes categorías, incluyendo lo que uno llamaría como la categoría de vicios, alcohol, tabaco, cosas. Se encuentra que los pobres no gastan más porcentaje de su ingreso en alcohol y tabaco que, digamos, una persona rica, en términos proporcionales. Entonces no hay evidencia que sugiera que los pobres de cierta manera son irresponsables y que no puedan manejar el dinero. Segundo, ¿cómo se espera que la gente aprenda cómo manejar su dinero y cómo hacer presupuestos y ese tipo de cosas, a menos que de hecho se les dé la responsabilidad para que lo puedan hacer? Si simplemente se les trata como niños por siempre, entonces no se va a poder esperar que entiendan todas las cualidades o calidades de un adulto, ¿no? Hay que darle la oportunidad de que vivan sus propias vidas. Y finalmente creo que mi respuesta es, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa cómo le gastan la plata? Bueno, aplicamos el mismo estándares para todos los que reciben subsidios gubernamentales. Le decimos a todo el mundo que recibe una pensión, mejor no se la gaste cigarrillos en el trago, ¿no? O el empresario que recibe un subsidio para su empresa y luego toma parte de eso y va a hacer una orgía en algún lado. No decimos, Dios mío, no, ¿por qué se le da un subsidio a esa empresa? No, entonces, ¿por qué se lo aplicamos solo a los pobres? Yo voy a explicar una anécdota, que no es una anécdota, que es la propia realidad, que la verdad fue muy ilustrativa. En México, en el DF, hace 9 o 10 años tienen una pensión básica universal. Pensión, solo para, es decir, una renta básica, pero para los mayores de 68 años. Inmigrantes incluidos. Bueno, en México DF, mira que Bogotá es grande, pero México DF es muy grande. En un principio la derecha estaba en desacuerdo, la izquierda que gobernaba y tal, pues lo impuso, porque tenía mayoría. Al cabo de 4 o 5 años de ponerse en marcha, esta pensión básica universal, que es igual al salario mínimo del DF. Bueno, pues se hizo algún tipo de estudio, encuesta, lo que fuera. Y una de las cosas interesantes era como en un principio la gente que tenía pues este paternalismo hacia los pobres, veía que alguno de los pensionistas, digámoslo así, que recibía esta cantidad, se lo gastaba en comida para perros. Se lo gasta para comida para perros.
¿Ya? ¿Y qué problema hay? A lo mejor aquella persona con el perro o la perra que tenga tiene una relación fantástica. ¿Qué problema hay de que le compre la comida para perros? ¿No? Es decir, en esto vuelvo también a algo que decía Michael. Nos preocupa mucho cómo los pobres se lo gastan en alcohol. Nos preocupa cómo se lo gasta la otra gente. Es decir, la teoría de la racionalidad parece que sirve para todo el mundo, pero menos para los pobres, ¿no? Tenemos que estar pensando exactamente cómo tienen que gastárselo los pobres. Y luego hay estudios, bueno, más que estudios, experimentos impresionantes de cómo incluso gente homeless, directamente homeless. Se hizo un estudio en Londres sobre homeless impresionante y les dieron dinero. Tenían un cierto límite, pero se lo podían gastar como quisieran. Habían sido gente que habían recibido subsidios toda la vida y eran además algo violentos, con lo cual eran gente difícil. Bueno, pues al cabo de, no sé si fue 2 años, bueno, hubo gente que se integró, digámoslo así, a la sociedad, digámoslo así, en estos términos para abreviar palabras. Porque la gente demostró que se gastaba el dinero de una forma muy racional. No se lo gastaba inmediatamente. Puede haber gente con problemas de alcoholismo, estas cosas, de acuerdo. Pero tenemos la idea de que los pobres se lo gastan mal. Y cuidado, que esto sí que es una cosa muy importante. Tenemos esta idea muchas veces de cómo actúan pensando que con la renta básica harían lo mismo que con los subsidios condicionados. Y es que los subsidios condicionados sí que tienen unos problemas porque son condicionados. Precisamente por cosas que hemos dicho, pero al ser incompatibles normalmente con otras fuentes de renta, sí que tienen algunos problemas graves, los que hemos comentado, pero no pueden ser achacados estos problemas a la renta básica porque es incondicional. Y aquí, aunque no se me ha preguntado, pero como sale mucho en el debate, creo que vale la pena decirlo. Hay gente que cree que los subsidios condicionados pueden ser pasos hacia la renta básica. No, será pasos a lo que sea, pero no necesariamente a la renta básica, porque la condicionalidad no puede llevar a la incondicionalidad. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba el panelista de esta mañana, el argentino? Chaya, ¿no? Luego cuando hemos acabado el panel, que era sobre corrupción, no era sobre renta básica, era sobre corrupción, pero cuando hemos acabado, él estaba interesado en la renta básica porque Carlos pues, ha anunciado este acto. Entonces dice, nosotros allá en Argentina tenemos casi la renta básica. Conozco bien a Argentina en este aspecto, no tenéis la renta básica. Bueno, pero la recibe mucha parte de la población, sí, pero la recibe de forma condicionada. Bueno, entonces, no. Pero estamos dando pasos adelante. No sé dónde los dais, pero hacia la renta básica no. La renta básica es incondicional. Lo que queda claro es que la condicionalidad no lleva a la condicionalidad no lleva a la condicionalidad. Listo. Bueno, yo creo que ese es un punto muy importante y hemos hablado mucho de las cosas en las que estamos de acuerdo, pero entonces metamos un poco de desacuerdo a estas cosas. Yo sé que, por ejemplo, Michael conoce muy bien un programa que hay en los Estados Unidos, que no existe solamente en los Estados Unidos, sino también, por lo menos en Francia, en Inglaterra, que se llama el Earned Income Tax Credit. Es un crédito, básicamente se caracterizaría como un subsidio al trabajo. Yo no sé, Michael, si de pronto tú piensas que esto quizás sí sea un paso hacia la renta básica, o por lo menos algo que tenga muchas de las características positivas de renta básica. ¿Qué experiencias de Estados Unidos pues, nos trae este programa? Sí, Estados Unidos y Francia y Gran Bretaña y otros tienen una forma de suplemento al salario, que era la tercera categoría que yo mencioné. La idea de que tratan de aumentar, de poner un dinero por encima de ciertos salarios muy bajitos para que se llegue a cierto nivel establecido por el gobierno, para que la gente tenga ese nivel mínimo. Ya hay numerosos estudios que muestran que estos subsidios de hecho incentivan que la gente vaya a trabajar, fomentan que la gente consiga empleos, mientras que
De lo contrario, sería mejor para ellos quedarse en sistemas asistencialistas. En cambio, este programa sí apoya que la gente vaya a trabajar, que es la meta final. Hay otros problemas también de diseño, o bueno, hay otros diferentes diseños. Hay un problema en Estados Unidos que a veces tienden a subsidiar a los niños más que los que trabajan, en términos de que, por ejemplo, si uno es un hombre no casado, no es elegible para esto, pero si uno decide casarse, sí, entonces ha afectado ¿no? el tema. Entonces diría que es más bien un suplemento a la familia. Yo pienso que debería ser directamente al salario. Pero si puede ser un paso, ¿no?, hacia la renta básica universal, es que las transferencias condicionadas sí no lo son. Y yo creo que la conexión con el trabajo sería la única condición que está, o bueno, allí es la única condición que es un pequeño paso, solamente se mantiene una condición. Entonces el problema, por supuesto, es que no es universal. El problema es que no es universal, claro que es un gran problema. Sí, yo añadiría que... Yeah, I would add that exactly this the condition to... Es algo enorme en América Latina. Empezó en México con un programa que se llama Progresa, y aquí tenemos una versión que se llama Familias en Acción. Lo que Chayer estaba diciendo esta mañana se refiere al equivalente a este programa allá. Pero es un programa que se ha expandido por toda América Latina, que se ha evaluado de una manera muy rigurosa y que ha demostrado ser efectivo en una de sus metas, que es el aumentar la asistencia escolar de los niños de estas familias. Pero, como lo apunta Daniel, claramente es un programa cuya condicionalidad es costosa. Si uno tiene que estar vigilando que las personas manden a sus hijos al colegio a cambio de recibir el programa, esto aumenta los costos administrativos. Hay evaluaciones de programas que tienen esta misma finalidad, suplementar el ingreso de los padres para que manden a sus hijos al colegio, pero que le quitan la condicionalidad. Hay experimentos muy rigurosos hechos en África, donde muestran que el quitar la condicionalidad, o sea, el quitar toda esta burocracia que vigila que se cumplen las condiciones para el subsidio, no disminuye de manera significativa esta buena característica del programa, que es que la gente manda a sus hijos al colegio más de lo que lo haría sin el subsidio. No solo esto, sino que específicamente en el caso de Colombia, yo sé que para muchos de ustedes están aterrizando estas políticas a lo que significaría para nuestro país. Están pensando, bueno, y algo que se parece es Familias en Acción. Y la evidencia de Familias en Acción nos muestra que algunas de esas cosas que naturalmente a muchos les preocupan sobre lo que la gente pobre hace con el dinero, no ocurre, ¿sí? O sea, no aumenta el consumo de alcohol, no aumenta el consumo de tabaco, no disminuye el trabajo pago que hace la gente. Entonces, yo creo que esos programas quizás sí nos ayudan para mostrar que darle dinero a la gente pobre no es el fin del mundo, no se van a enloquecer con esta plata, y de hecho lo que nos plantea de la renta básica es que quizás eso se puede hacer aún mejor y se puede hacer universal sin condicionalidad. No sé si quieras responder. Sí. Más que responder, fíjate, una anécdota que no solamente vosotros tenéis el programa, por supuesto, lo tienen en Estados Unidos, lo tenemos de forma diferente en la Unión Europea, pero fíjate qué absurdo llegaba a ser, y lo llega a ser, el subsidio, o sea, cómo se controlaba el subsidio de desempleo. El subsidio de desempleo, allá, aquí me estoy refiriendo al Reino de España, pues bueno, la gente sí tenía derecho, quiere decir que había trabajado cierto tiempo y tenía que, bueno, mostrar papeles, como es normal y tal. Pero cada 15 días las personas que estaban en paro tenían que pasar por allá, ¿no?, por la oficina y ¡pum!, y les sellaron. Pero de golpe, de vez en cuando, y de incógnito, los parados recibían una carta en su casa y les decían, sellado intensivo. Y les daban un calendario, el lunes a las 5, el martes a las 3, el jueves a las 11, para que fueran a sellar. ¿Por qué? Porque se suponía que si iban 5 días seguidos a horas distintas no podían estar trabajando de forma, digamos, clandestina. Pero, ¿se imaginan qué cosa más absurda de estar que un funcionario esté allá pues controlando y pasando el sello de forma absurda, pues eso, a centenares o miles de personas que están en el paro? Pero es esta idea, el coste administrativo de esto es inmenso. Son difíciles los cálculos, ¿no? Son difíciles porque, claro, los costes administrativos de los subsidios condicionados
son costes que dependen, claro, depende de la administración de los distintos estados, pero por ejemplo en el Reino de España depende de la administración municipal, también de la administración autonómica y la del gobierno del estado, ¿no? Con lo cual hace que en Barcelona, por ejemplo, mi ciudad, en Barcelona, hayan, creo que me dijo un técnico, más o casi 100 subsidios condicionados. Evidentemente algunos son completamente simbólicos. Pero esto es un absurdo total. La renta básica no necesitaría ningún tipo de control más que, evidentemente, el carnet de identidad, que esto lo tiene todo el mundo, ¿no? Y aquel que no lo tuviera, pues ya se encargaría de conseguirlo. Pensando y esto suena una muy buena idea, pero claro, como ya lo han mencionado los dos, es un programa que tocaría financiar y financiarlo es costoso. Y Daniel ha mencionado que probablemente hay desacuerdo entre los dos en exactamente cómo lo financiarían. Yo creo que esto tiene por lo menos dos aspectos, ¿no? Uno es como a la hora de financiar cualquier cosa en el gobierno, pues hay o que subir impuestos o recortar gastos. Entonces les pido que me cuenten quizá de manera más detallada, de pronto en un estado ideal, si ustedes fueran un planeador social benéfico, de esos que hablamos en clase de economía a veces, ¿cómo hace... Más o menos cómo se vería el plan. Empecemos por el recorte de gastos. ¿Qué gastos se recortarían? Sobre todo, pues es una perspectiva, claro, Michael seguramente conoce, sabe que la renta básica se inspira en ideas de Friedman, que también tenía ideas acerca de, por ejemplo, bonos escolares, algo muy parecido, no exactamente, pero parecido a Servir Paga o el programa Paces aquí en Colombia, que poca gente conoce, pero ¿qué cosas recortaríamos y simplemente reemplazaríamos con la renta básica? ¿Cuáles no? Daniel se refirió a educación y salud. Y sobre todo porque si no vamos a recortar un programa para reemplazarlo con renta básica, ¿por qué? Entonces, empecemos. Michael. Bueno, esto es esencialmente el problema con la renta básica para hacerla verdaderamente universal, es que es muy costosa. Ahora, es un tema de, bueno, el costo bruto y el costo neto que mencionó Daniel, que mencionó como unos 71% del presupuesto federal neto. Y al sacar los programas podría bajar a existentes, llegaría como al 50 y algo del presupuesto, ¿no? Del presupuesto nacional de Colombia. Aún así sería un gran aumento en la cantidad de gasto gubernamental. Hay otras cosas que se podrían recortar, presupuesto militar, otras cosas creo que Colombia podría reducir, ¿no? Pero a la final está la pregunta de la tributación. ¿No? Entonces está la propuesta que tiene mucha doble tributación, por ejemplo. Entonces, como yo mencioné con los pobres, marginal los va a desmotivar para que entren a la fuerza no laboral. Pero, por ejemplo, estas altas tasas tributarias, por ejemplo, para los ricos va a tener el problema de que no van a querer invertir y no va a hacer crecer la economía y a la final no podríamos distribuir una riqueza que no existe. Si queremos tener dinero disponible para cuidar a los pobres, hay que tener una economía que crezca, hay que tener la creación de riqueza y nueva riqueza se crea a la final a través de inversión y el emprendimiento. Entonces la gente tiene que estar dispuesta a tomar un riesgo y si se les graba tanto no van a querer hacerlo, no van a querer tomar ese riesgo si el retorno de ese riesgo se elimina a través de la tributación, porque básicamente los impuestos van a ser demasiado altos, no va a haber producción y por lo tanto se termina sin ingreso para distribuir y afectaría toda la economía del país. Entonces, de hecho, uno podría mirar la historia de la raza humana, si podemos mapear, podemos mirar que durante la amplia mayoría de la historia humana, los hombres eran pobres, desesperadamente pobres. La gran mayoría de la humanidad ha vivido pobre durante la gran historia, ¿no? Y un pequeñito grupo de aristócratas que vivían mejor que el resto de la población, pero en comparación a lo que vivimos hoy, o en comparación a 100 años atrás, no vivían tan bien como muchos de los pobres que viven hoy en día. Y lo que ha ocurrido es que a través del capitalismo moderno y los mercados libres han permitido que la riqueza humana y que la riqueza de la sociedad haya aumentado bastante y eso ha beneficiado a todo el mundo, incluyendo los pobres, y no queremos destruir eso, ¿no? Mientras estamos persiguiendo mayor igualdad. Entonces, ¿cómo se va a pagar? Es un gran problema. Well, here we have
big punto, digamos, importante de discrepancia. Vamos a ver. Un aspecto, si queréis, teórico y un aspecto general. Bueno, es que aquí es difícil, pero bueno, vamos a ver cómo lo enfocamos para no resultar para no utilizar mucho tiempo, ¿no? Una cosa es, digamos, la inversión en economía que crea riqueza y otra es lo que se llama buscadores de renta, ¿no? Y los buscadores de renta es lo que parece que, según los datos que se tienen, es lo que ha imperado en los últimos años. Fíjense ustedes, les voy a citar solamente un autor, luego les digo el nombre, pero dice lo siguiente: los defensores de la desigualdad estadounidense argumentan que los pobres y los que están en el medio no tienen por qué quejarse. Puede ser que la porción de torta con la que se están quedando sea menor que antes, pero gracias a los aportes de los ricos y superricos, la torta está creciendo tanto que en realidad el tamaño de la tajada es mayor. Pero una vez más los datos contradicen de plano este supuesto. De hecho, Estados Unidos creció mucho más rápido durante las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, cuando el crecimiento era conjunto, que después de 1980, cuando comenzó a ser divergente. Esto no debería sorprender a quien comprenda cuál es el origen de la desigualdad. La búsqueda de rentas distorsiona la economía. Por supuesto que las fuerzas del mercado también influyen, pero los mercados dependen de la política y en Estados Unidos, con su sistema cuasi corrupto de financiación y de campañas, y el ir y venir de personas que un día ocupan un cargo público y al otro están en una empresa privada y viceversa, la política depende del dinero. El autor es un compatriota de Michael, que es Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, no hace muchos años. Y Joseph Stiglitz, con lo cual tengo también discrepancias en otros aspectos, pero Joseph Stiglitz crea un programa muy importante. El problema de las grandes desigualdades en Estados Unidos es un problema de libertad, un problema de democracia. Entonces, cuando hablamos de mercado, de libre mercado, el libre mercado, hasta que yo sepa, solo existen los libros de teoría económica que enseñamos a los alumnos, o algunos enseñan a los alumnos que estudian en las facultades de economía. Quizá el único mercado, el más parecido, y esto no creo que tenga mucho interés, pero el mercado más parecido, perfecto, más parecido, es el cine pornográfico. Esto es un mercado muy, muy pequeño. Hay un mercado... un mercado muy pequeño, pero bueno. Una pregunta, por cierto, para quitar un poco de hierro a la cosa. Si yo les pregunto 5 actores o actrices de cine normal, digamos, seguro que todos me lo dirán. Si les pregunto por cine pornográfico, quizá alguno sí, pero es más difícil que haya tanta gente que lo sepa. Por aquí empieza pero esto es un tema ahora secundario. Lo importante es, no hay ningún mercado que no esté configurado políticamente. Todo mercado importante como los mercados financieros o muy poco importante como el mercado de un pueblo, pues cualquiera, de venta de ropa ambulante, todo está regulado jurídica y políticamente. Por poco importante que sea aquel mercado o por muy importante que sea. Y esto en el mismo país. Ha habido una discrepancia, yo creo que aquí tonta, sobre qué es lo que pretende la derecha en general y qué es lo que pretende la izquierda. Parece ser que la izquierda pretende regular los mercados y la derecha desregularlos. Error, yo creo que no es así. Todo el mundo pretende regular los mercados. El problema es en beneficio de quién. La derecha, indiscutiblemente a favor de los ricos, y la izquierda, bueno, aquí tengo mis dudas y a favor de los pobres, pero esta es otra discusión. Pero la derecha a favor de los ricos sin ningún tipo de duda. Hay una cosa que sería salirse seguramente del debate de hoy, pero ¿por qué mucha gente, aparte de renta básica, propone una renta máxima? Es una cuestión de libertad también.
Cuando los poderes privados son tan poderosos que imponen su agenda privada como si fuera agenda pública, la libertad de la inmensa mayoría está. Y esto no es ir contra la libertad de empresa, al revés, es quizá ir a favor de la libertad de empresa. El problema es que no tenemos mercados libres, tenemos mercados oligopólicos y monopólicos. Yo creo que una cosa que dice Daniel es probable que encontremos otro punto de acuerdo, no lo sé, porque sí es cierto que se da esta discusión como izquierda que quiere regular, derecha que quiere desregular, pero por ejemplo en Colombia uno ve un sesgo, o sea, uno ve que hay mucha gente que es pro negocios, pero una cosa es ser pro negocios y otra cosa es ser pro libre mercado, son dos cosas bien distintas. Pero no sé, creo que Daniel ha mencionado muchas cosas que seguramente Michael, sin pasar a la política económica estadounidense, que es mi segundo tema favorito después de la política económica colombiana. Michael, ¿qué opinas al respecto? What was it? Sí, yo creo que hay una clara distinción entre ser pro negocio y pro mercado, sí. Yo, por ejemplo, estoy opuesto a todos los subsidios a los negocios, a todos los requisitos de licencias. Yo estaría opuesto también a todo tipo de privilegios especiales que los negocios reciben. Yo creo que por ejemplo, lo que se hizo de rescatar la industria bancaria fue un crimen. Yo no estoy de acuerdo con esos rescates financieros. Eso no tiene nada que ver con el mercado libre, sino solamente con intereses especiales y con un capitalismo crónico que no maneja los mercados libres. Yo creo, y yo odio estar en desacuerdo con un premio Nobel, pero ya lo he hecho en otros puntos, entonces yo estaría de acuerdo con Steve Glenson en términos de que la desigualdad de ingresos en Latinoamérica es cierto que, bueno, después de los años posguerra el PIB aumentó bastante, muchos empleos fueron destruidos en la guerra, pero también ayuda si uno mantiene a las mujeres en las minorías por fuera del mercado laboral, ¿no? Eso crea como un pequeño monopolio para ciertas clases en la sociedad. Y se puede hacer, y también estuvo la era de los monopolios gigantes también, para hablar de AT&T, etcétera, ¿no? Donde no había mercado libre, pero yo creo que se puede mirar a los 60, los 70, los 80 incluso, y decir que nos estamos moviendo hacia una nueva era global de competencia que está cambiando las cosas de la manera en que era en esos días. También creo que simplemente podemos mirar el tema de la desigualdad, donde queremos subir a todo el mundo o bajar a todo el mundo. Es decir, podemos tener una sociedad mucho más igualitaria, simplemente haciendo a todo el mundo mucha gente gane la mitad de lo que tienen, ¿no? Entonces, ciertamente los ricos serían menos ricos o hacerlos ser pobres. Bueno, podemos aguardar la igualdad, ¿no? Pero es una buena decepción. En Estados Unidos, cuando el mercado colapsó, después de la crisis financiera, 1/3 de todos los millonarios estadounidenses dejaron de ser millonarios, perdieron dinero y ya no eran millonarios. ¿No fue la recesión algo maravilloso? No. Mire, ahora hay más igualdad en Estados Unidos como resultado de eso. Ya desaparecieron muchos millonarios, ¿será? Pero ese no es el tipo de igualdad que yo quiero. Yo quiero una igualdad donde no me importa que tanta gente rica sea, qué tan ricos sean, pero quiero que más gente pueda ser rica. Entonces les quiero dejar con una última cosa en esto, y esto es que, bueno, podemos mirar a alguien como Steve Jobs. Y podemos sugerir que es terrible lo rico que era, o yo podría sugerir que casi todos ustedes están mejor porque Steve Jobs se hizo rico, porque ustedes están cargando uno de sus dispositivos, y ese dispositivo les está dando a ustedes un enorme poder y una enorme habilidad de hacer cosas y de lograr cosas y de aprender cosas y de pasar información que nunca lo hubieran hecho antes, y lo hace para gente de todos los niveles de ingreso. Entonces Steve Jobs se enriqueció, pero la sociedad en general mejoró. Just a little thing because this. Que él pudo aprovechar, en realidad, fíjense que todo esto es gracias a la inversión pública. Es decir, como Mariana Mazzucato ha puesto en evidencia, todos los grandes inventos, no los pequeños, todos los grandes inventos son gracias a la inversión pública. El iPhone, la tecnología, me refiero, iPhone, el mismo Siri, poder hablar, ¿no? Todo esto fue
el ejército americano, el mismo Internet. ¿Quién inventó Internet? Todos los grandes inventos. Lo que pasa es que luego pasan al sector privado por razones que sabemos. Pero que esto es una de las razones interesantísimas de por qué sin inversión pública no puede haber, esto sea marginal, pero ya que ha salido el tema, no puede haber ciencia básica. No hay ni una multinacional que invierta en ciencia básica. Invierte en tecnología, invierte en cosas que pueden ser de un beneficio inmediato. Pero ciencia básica no, porque tú no sabes cuando inviertes en ciencia básica lo que te va a suponer esto. Por ejemplo, cuando Einstein estaba inventando la teoría de la relatividad, no sabía que al cabo de unos cuantos años casi la única aplicación popular que tendría es el GPS. Bueno, definitivamente son temas bien complejos que no vamos a zanjar desafortunadamente esta noche, aunque creo que a todos nos encantaría discutir estas grandes cuestiones filosóficas sobre el mercado de la intervención estatal y su relación adecuada. Yo quiero pasar, Michael, mencionabas un poco la desigualdad y los efectos de las distintas políticas económicas sobre las mujeres y las minorías, y pues yo quiero aprovechar que no hace mucho fue el Día Internacional para la terminación de la violencia contra la mujer. Entonces quería preguntarles, ustedes, ¿qué nos pueden decir acerca de la manera en la cual la renta básica afectaría específicamente a las mujeres? Michael. We know a couple of things in terms of the impact of a basic income on women. One of the most important. Uno de los más importantes es que les da a las mujeres el poder de un hogar que no quieran, porque muchas veces las mujeres se quedan en una relación porque dependen financieramente del hombre. Y la mujer que lo va a dejar va a encontrar una situación donde no puede encontrar trabajo, no se va a poder mantener o mantener a sus niños. Entonces básicamente queda atrapada financieramente por el hombre. Entonces dándole una renta básica a las mujeres les va a dar el poder de salir de estas relaciones abusivas y maltratadoras. Creo que esto sería algo muy bueno para ellas. Lo único otro que les puedo decir, que con base en la investigación que sabemos, es que en la medida en que tenga impactos negativos en el mercado laboral, nosotros sabemos que de los estudios del impuesto de renta negativo, por ejemplo, o los beneficios de desempleo, funciona que tienden a ser como es la mujer la que se va del mercado laboral. La mayoría de mujeres hoy en día, entonces aún es el hombre gana más que la mujer, entonces tiende a ser el hombre el que se queda trabajando, ¿no? Entonces la participación de la mujer en la fuerza laboral se va a reducir, se reduce con las transferencias condicionales. Son los resultados de eso hasta ahora, como sabemos, como hacen los estudios. Yeah, and in addition to this, we can also estimate, depending on the data that we can get or we can obtain in how can we say that? Polished data or something, we have been able to calculate the income that goes from men to women, would go from men to women in our funding project based on this simulation model. We did it, and from the data that we had, and this agrees or matches with the evidence that the famous salary gap. Allá en Cataluña y en el Reino de España están cobrando de media menos que los hombres. Pero hay una cosa muy importante, que esto lo han dicho algunas feministas. Tengo una amiga que está, en fin, una cosa, es una administradora del Ayuntamiento de Barcelona y es psicóloga. Y está, entre otras cosas, dedicada pues, a las mujeres que necesitan casa de acogida porque son agredidas por sus parejas normalmente, ¿no? Y muchas de estas mujeres, como también supongo que debe pasar aquí en Colombia, porque este es un tema generalizado, vuelven con su pareja. Y la pregunta que se les hace es, ¿cómo es que volvéis con la pareja? Si sabéis que son gente que, en fin, por eso estáis aquí, que os han agredido. Y es curioso como con muchas variantes, pero lo que muchas de estas mujeres dicen es, ¿de qué voy a vivir? Y claro, es lo que ha hecho que algunas feministas justamente se acerquen a la renta básica por ser individual y porque permitiría que las mujeres tendrían un poder de negociación muy superior al menos al que hay ahora, al que tienen ahora, respecto a los que algunos de ellos son sus agresores, pero que dependen económicamente de sus parejas.
Bueno, muchas gracias. Finalmente, pues, yo creo que hemos tenido conversaciones muy interesantes en estos días que nos han acompañado los dos. De verdad que muchas gracias de parte de la universidad, de los otros fiscales y pues, de todos los que hemos interactuado con ustedes. Antes de cerrar el evento, nos gustaría abrir pues, el foro para que participen los miembros de la audiencia, para que les hagan preguntas o discursos de forma de pregunta a pues a Michael y a Daniel. Sí, yo creo que tenemos tiempo quizá para unas 5 preguntas. Pues queremos respetar las horas que les habíamos dicho de que vamos hasta las 8, pero pues sí, de todas formas afuera pueden hablar un poco más con ellos que van a estar aquí un rato. Entonces, por favor, Adrián. Mil gracias. Mi nombre es Gregorio Giraldo, egresado de la Facultad de Economía y Administración de la Javeriana. Me asalta la inquietud de que si se habla de una renta básica universal, debería hablarse también de una financiación de esa renta básica universal. Porque ¿cómo podemos obtener, o cómo podríamos dejar de obtener una discriminación por países que no incidan en cualquier otro país distinto al del sitio en donde se aplica una renta básica universal con fundamento en un presupuesto nacional apenas? Existiendo además una economía básica universal, porque de la existencia de esa economía básica universal no podemos dudar, y que además es incidente de una manera absoluta en la economía nacional de los países más pobres. De una manera absoluta, los países más pobres siempre están cediendo su riqueza a los países más ricos. De tal manera que son las multinacionales, con seguridad, tengo esa convicción, son las empresas multinacionales y las iglesias multinacionales las que están obligadas a la financiación de la renta básica universal. Esto coincide con la concepción de la Iglesia Católica cuando establece en el origen de los seguros sociales precisamente esos mecanismos de distribución de la riqueza entre sus feligreses ricos y sus feligreses pobres, a través inclusive de unas figuras que se volvieron el punto crítico de sus cismas religiosos y políticos, porque más políticos que religiosos. Cuando se vendían indulgencias, y se siguen vendiendo, pero se financiaba con ese producto de las indulgencias la seguridad social de los feligreses más pobres. Entonces, veo una divergencia, no me da temor decirlo, perversa, cuando se habla de renta básica universal sometida a los presupuestos nacionales sin incidir en las políticas internacionales económicas de redistribución del poder político entre las multinacionales y los países ricos y las precintas nacionales, todas destinadas a su extinción, porque son pobres y en países pobres. Entonces, esto merece una mirada un poquitico más universalista, más humanista, más igualitaria, y va mucho más allá de ese par de conceptos que se ponen aquí acerca de la simple libertad o del simple estímulo al trabajo de los pobres, porque el trabajo de los ricos
no necesita estímulo, ¿no? Además, no lo hacen. ¿Cuál es el rico que se desvive por cumplir un horario de trabajo? O que se asigna dentro de su empresa la mayor carga de trabajo. Entonces, sí hay ideología política en la discusión de este tema. Y gracias. Bueno, lo primero es que no hay un presupuesto ni un sistema fiscal mundial, ¿no? Por lo tanto, pues este es un problema ya de entrada. Pero creo que más interesante es nosotros, allá en Europa, nosotros que vivimos en el Mediterráneo, saben ustedes que estamos viviendo auténticos dramas de muertes constantes. Ya no se llama Mare Nostrum, sino Mare Mortum, ¿no? La cantidad de gente que muere intentando. Pero lo que es interesante es que cuando se le pregunta a la gente que logra pasar, y lo hace, ¿por qué ha pasado? No tienen la mayor parte, la menor idea de las condiciones sociales que ellos se pueden beneficiar. No. Ellos emigran porque tienen las condiciones de existencia material arrasadas en sus países. Y por lo tanto están obligados. No ven otra alternativa que emigrar clandestinamente. Independientemente de la situación social del país, porque claro, pues, ellos piensan que allá vivirán mejor. Normalmente encuentran la muerte. Pero esto es interesante ver que emigran sin saber las condiciones sociales, más allá que allá tienen oportunidades, así creen, de vivir, porque tienen la existencia material arrasada en sus países de origen. Por eso cada vez es más interesante ver cómo en países pobres la renta básica es vista como un mecanismo de freno para evitar que incluso talentos jóvenes emigren de esta forma. Por ejemplo, en México. Yeah, just very quickly, because I want to get to a lot of questions. But I would just point out the fact that the number El hecho de que el número de personas a nivel mundial de la pobreza ha caído por 2/3 en los últimos 30 o 40 años, que la realidad es que el mundo está saliendo de la pobreza cada vez más y el número de gente que está viviendo en pobreza extrema se reduce, las expectativas de vida se están aumentando. Básicamente la gente está mejor hoy de lo que estaban hace 30 o 40 años y eso está pasando. Si miran a China es un ejemplo. La gente, de hecho, en un libro Piketty hablan sobre la inigualdad creciente en China. Es cierto, ahora en China hay millonarios que no viven, etcétera, pero la realidad también es que 800 millones de chinos salieron de la pobreza también en los últimos 30 años. Buenas noches. Aquí en Colombia hay programas como Familias en Acción, que ya fue mencionado, en donde el subsidio condicionado es inferior a los $88 que mencionaba el profesor Tanner. Intenta estas políticas de subsidio condicionado ampliarlas con programas como BEPS, que intenta promover el ahorro de las personas para cotizar pensión. Y, digamos, el régimen SISBEN, que es un régimen subsidiado de salud. La pregunta es, la experiencia en otros países, ¿cómo manejan ese complemento? Es decir, no solo una renta básica universal sería solución, porque hay que destinar un buen porcentaje para, digamos, una renta vitalicia futura, que sería la pensión, y el soporte para el pago de la salud. Gracias. Well, I think you raised one important issue, which is that there becomes this multiplicity. Es que la multiplicidad de programas, porque si se tiene un programa y no sirve para esto, entonces sea un segundo programa con diferentes reglas, diferentes aplicaciones, y además de eso, entonces eso se le da a una gente pero no a otra gente, entonces se lleva un... todos diferentes, con diferentes reglas, con diferentes supervisores, diferentes ministerios, no se hablan entre sí, nadie sabe lo que la otra gente se hace.
se asumiría o cuando básicamente la salud sacaría, ¿no?, de la renta básica universal, porque básicamente involucre una cosa de evaluación de riesgo en su sistema de ingreso. I would like to ask you, what do you think about AI, artificial intelligence, because people talk about a income because of this. I don't remember, in the Economic World Forum, they said that a lot of jobs will be lost through AI. Buenas noches para todos. Debo reconocer es el primer acercamiento a este tema, a este tipo de temáticas, y por lo pronto pues tengo una pregunta tanto para el profesor Tanner como para el profesor Daniel. Entonces, inicialmente, para el profesor Tanner, la inquietud es la siguiente: la robotización y el impacto avasallador de las tecnologías vienen desplazando mano de obra calificada y no calificada. El cuestionamiento es: ¿cómo podría el Estado, un Estado emergente como el nuestro y desfinanciado, obtener beneficios en la implementación de este modelo un tanto romántico? Y la otra pregunta para el profesor Daniel es la siguiente: nosotros en Colombia, pues como país, llevamos 208 años de vida republicana. Hemos sido muy buenos copiando modelos que se han creado en otras latitudes. La pregunta es: ¿qué certeza existe que este modelo genere a la población económicamente activa una mejor calidad de vida? Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Haciendo un poco referencia al modelo que sacaste pues, de los números, yo quisiera hacer la pregunta, pues el salario que cogías era unos 700 euros, 800 dólares. El salario aquí en Colombia es más de lo que gana la mitad de la gente. Si, digamos, quisiéramos avanzar en la dirección de llegar siquiera a poder pensar en el salario, tendríamos que pensar más en creación de riqueza. También en estudios, digamos, estimados muy conservadores de crecimiento económico al 1.5%, que es más bien mediocre, en 100 años vamos a más que duplicar el ingreso, tanto aquí en países de ingreso medio y bajo como en los países más ricos. Se me hace que tal vez la discusión puede ser sobre redistribuir riqueza versus crear riqueza. ¿Estarían de acuerdo con esa evaluación? Bueno, mis dos preguntas es: una, sobre el experimento finlandés que hubo hace unos años, que este no dio los resultados debidos que debía dar el tema de la renta básica que se les daba a los 2.000 desempleados, y cuál es la conclusión que podemos sacar de ese experimento. Y el segundo es: ¿cómo evitamos que el salario, o como lo decía acá el señor, termine financiando las multinacionales, ¿sí?, en vez de mejorar la calidad de vida de las pensiones a partir de la renta básica? Buenas noches. Una pregunta concreta. Esta renta básica no se podría asimilar a lo que está sucediendo en Venezuela, en donde a ciertas personas que están de acuerdo con el régimen se les da un subsidio mensual, y eso permite que la gente no tenga que trabajar, sino esperar únicamente en forma pues, de ocio, que el dinero le llegue al bolsillo. Sure, let me just... Déjame rápidamente tratar de responder tantas preguntas, las mayoría de preguntas que pueda, ¿me acuerdo? Bueno, parte de preguntas sobre la robótica e inteligencia artificial, ¿no? Y
La pregunta de si esto va a eliminar trabajos y cómo se manejaría, bueno, yo soy escéptico de que tantos trabajos de hecho se van a eliminar a través de la evolución robótica, porque esto lo hemos escuchado en el pasado, ¿no? Cuando todo el mundo dejó las fincas y pasó a las ciudades, no va a haber trabajo. Cuando la revolución industrial llegó y teníamos motores de vapor, en vez de la gente haciendo cosas manualmente, decía, bueno, nos vamos a quedar sin trabajos. En 1943 o 38 en los Estados Unidos, de hecho, se recortaron los fondos de investigación en ciencia básica porque se decía que estaba quitando muchos trabajos. Y aún así hay trabajo, hemos tenido muchos progresos y sigue habiendo cada vez más trabajo. El problema es que la nueva generación de trabajos requiere unas habilidades diferentes que la gente no va a tener necesariamente, entonces se va a crear una disrupción, ¿no? Que algo que se llama una disrupción creativa del capitalismo, ¿no? Va a haber una disrupción en la parte inferior de la escala, mientras que se van a crear más empleos arriba, y tenemos que tener algo para manejar esa transición, y es algo que la renta básica podría entrar allí y ayudar a solucionar este problema y a construir, y mientras pasamos a través de ese cambio de los tipos de trabajo que van a existir. Lo segundo es el tema de la distribución versus creación de riqueza, y creo que, bueno, es un tema muy importante porque no se puede redistribuir algo que no se tiene. Si no se crea riqueza, últimamente no va a haber riqueza para redistribuir. Y el hecho es que no queremos devolvernos a ser tan pobres como éramos como país hace 100 años. Queremos ser un país más rico en 100 años. Entonces la pregunta de cómo podemos ir allí es algo que hay que debatir. Pero eso no es simplemente un tema de redistribución. Son dos temas independientes y hay que asegurarnos de que tengamos esa creación de riqueza. Y finalmente, si la gente no trabajaría, si reciben la renta básica universal, creo que mucho de eso tiene que ver con lo que se dijo o cómo se establezca la renta básica universal, ¿no? Yo quiero vivir como pobre toda mi vida, me voy a quedar acá sentado a recoger ese cheque. Bueno, yo nunca sé que la gente pobre sea perezosa y no son brutos, ¿no? Y básicamente responden a los incentivos que se les da, y si se les da un incentivo para ir a la fuerza laboral y para que salgan de la pobreza, la gente lo va a querer hacer. De las cosas, ¿no? Seguramente no a todas, pero vamos a ver. Renta básica, pensiones y sanidad. Nuestro, no sé quién lo ha preguntado, pero nuestro modelo, todo lo que sea asignación pública, monetaria es importante, pero incluye todo, queda suprimido. ¿Suprimido qué quiere decir? Si es inferior a la renta básica, si un pensionista está recibiendo 400 o 500 euros y le da 700 y le quitas los 500, me parece que no se enfada, ¿no? Yo creo. Si recibe más, es decir, tiene una pensión de 1.000 y le da 700, en lo que nosotros proponemos no es que reciba 1.000 más 700, sino que sigue recibiendo 1.700 como renta básica, y este complemento evidentemente no se le va a quitar, queda 1.000. Es decir, no gana, pero tampoco pierde. Pero en cuanto a la sanidad, no sacamos ni un céntimo de la sanidad. Por eso digo asignaciones públicas monetarias. Por no sacar y por hacer un ejercicio de realismo económico extremo, no sacamos ni un céntimo de la Casa Real corrupta que gobierna España. No sacamos ni un céntimo, ¿no? La Casa Real, que todo el mundo sabe que es corrupta hasta la médula, ¿no? Ni se sabe cómo se gasta el dinero, aunque los parlamentarios lo preguntan. Ni sacamos ni un céntimo. Que todo lo que se recoge, que no sean pensiones o asignaciones monetarias como subsidio de desempleo, en fin, todo el mundo sabe lo que es una asignación pública monetaria. Inteligencia artificial. Este es el debate, ¿no? Es decir, Michael decía algo que es uno de los debates. ¿Van a crear más puestos de trabajo que los que se van a suprimir? Yo creo que sí, pero, o sea, que se van a suprimir más, pero en cualquier caso es un debate. Lo que me interesa es otra cosa, es lo que uno que no es muy partidario, Michael seguro, ni yo tampoco, ni mucho menos, pero por otras razones, que era John Maynard Keynes, como ustedes saben, en una famosa conferencia que dio en Madrid a los estudiantes, dijo cómo sería la economía de aquí a 100 años. Una forma de decir, dijo muchas cosas, más o menos interesantes algunas y tal, pero una de las cosas más interesantes que dijo es que de aquí a 100 años, y esto quiere decir en el año 2030, de aquí a 12, la gente sería suficientemente racional
como para trabajar como mucho 15 horas a la semana. Porque la gente no ha venido a este mundo a estar haciendo trabajos absurdos. Ha venido a crear mucha productividad para que todo esto, por ejemplo, los robots lo hagan a cambio de que la gente pueda hacer cosas que valen la pena hacer en la vida. Y John Maynard Keynes, que no era ni mucho menos de izquierda, ni mucho menos, ¿no? Pues era un tipo que al menos era un ilustrado racional y decía pues que en el año 2030 es normal pensar que la gente trabajaría 15 horas a la semana, como ahora, ¿verdad? Entonces, lo interesante es cómo la productividad puede estar en beneficio de todo el mundo, por ejemplo, reduciendo la jornada. Pero bueno, esto es otra de las... Y luego, finalmente, las dos cosas que voy a responder. Experimento finlandés. El experimento finlandés no ha acabado. Acaba en diciembre. Cuando acabe, acabará. Entonces, se van a empezar a hacer pues, evaluaciones. Pero, de todas maneras, sobre los experimentos piloto me gustaría decir que nadie espere mucho sobre la renta básica en cuanto a información sobre la renta básica de los experimentos piloto. Los experimentos piloto, lo más importante o lo más interesante que yo creo que aportan es que se habla de la renta básica. Pero todas las cosas interesantes de la renta básica no la puede aportar un experimento piloto que afecta a 1.000, 2.000, depende del sitio, 3.000 personas, que están aisladas normalmente y que por lo tanto muchos aspectos que algunos defensores de la renta básica aportan como poder de negociación de las mujeres, como decíamos antes, o poder de negociación de los trabajadores, en fin, todo esto, o la supresión de cierta burocracia, todo esto no, con un experimento piloto no se pone en marcha. Y recordemos que un experimento piloto, las personas que están haciendo el experimento saben que es un experimento temporal, por lo tanto no es lo mismo una renta básica de por vida que un experimento que dura 2 años o 3, ¿no? Y finalmente, yo no sabía esto, que Venezuela da un subsidio mensual a los partidarios del régimen, pero en cualquier caso sería un subsidio condicionado. Esto no es una renta básica incondicional, ¿no? Está clarísimo. Una renta básica condicionada a la adhesión al régimen. Esto sería un subsidio condicionado perverso, perversísimo, pero un subsidio condicionado, que no tiene nada que ver con la renta básica. Bueno, yo creo que Keynes se sorprendería aún más si supiera que en Colombia hay clases universitarias que empiezan a las 7 de la mañana y que hay gente que todavía está acá a las 8 de la noche. Entonces, vamos a cerrar el panel. Muchas gracias a todos por su asistencia. De todas formas, nuestros invitados van a estar aquí, pues de pronto hablando un poco informalmente con todos ustedes que se quieran acercar a hacer las preguntas. Entonces, Adriana. Gracias, Luis Carlos. En nombre del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, queremos agradecerles a todos su asistencia y pues la activa participación en este evento. Esperamos que este espacio haya sido pues de provecho para todos ustedes y quisiéramos invitarlos a nuestro próximo evento. Nuestro próximo evento va a ser un taller de transparencia y presupuesto abierto. El taller se realizará el próximo jueves 6 de diciembre en el edificio Jorge Hoyos, Salón 901, de 8 a 1 p.m. aquí en la Universidad Javeriana. Nuevamente, muchas gracias a Michael, a Daniel y a todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia y les deseamos a todos una feliz noche. Gracias.